Acerola, recetas para el cambio. En el capítulo de hoy nos acompaña Gervasio Sánchez. Él es fotoperiodista español. Lleva más de 3 décadas recorriendo los países en conflicto, acompañado de su cámara fotográfica, documentando el dolor de las víctimas. Es un periodista que se ha mantenido independiente para poder denunciar en cualquier foro la implicación política y económica que los estados tienen en las guerras. Ha sido ganador de innumerables premios, pero en especial ganó el Premio Nacional de Fotografía en España. Y la idea de hablar contigo sobre el miedo no es de hablar sobre Colombia y el miedo de los colombianos, además de que podemos avanzar sobre eso, sino el miedo de Gervasio como periodista. ¿Cómo has vivido todo ese momento de la pandemia, los miedos que ha habido ahí? Porque parte del asunto es el desconocimiento sobre qué era el virus, ¿sí? Y las reacciones muchísimas veces encontradas entre científicos, políticos y sociedad, ¿no? Yo la verdad es que nunca había trabajado en España. O sea, desde prácticamente que empecé a trabajar en zonas de conflicto, siempre he trabajado en el extranjero y de hecho estos meses tenía muchísimo trabajo en Colombia, en Irak, en Camboya, en Bosnia, ahora en julio, y lo he tenido que suspender todo, ¿no? En primer lugar pensé, me quedo en mi casa y descanso por una vez en mi vida, ¿no? Me pongo a leer libros que tengo pendientes, pero también por otra parte me di rápidamente cuenta de que no podía mostrarme impertérrito y dar la espalda a algo que estaba pasando en la puerta de mi casa, ¿no? Y lo que hice fue ofrecerme para trabajar en la calle. O sea, yo dije, yo si trabajo tengo que ser yendo a los sitios más sensibles de la pandemia, donde impactan más duramente, ¿no? En los hospitales, las residencias de ancianos, los sanatorios, los cementerios, qué pasa con la gente que vive en la calle, qué pasa con las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Hice una historia sobre qué pasaba con las prostitutas, ¿no? Cuando de repente no puedes trabajar durante 3 meses, ¿no? Pues fui haciendo historias sobre el impacto de la pandemia, ¿no? La verdad es que evidentemente lo más duro ha sido cubrir residencias de ancianos en España, donde ha habido muchísimos muertos. O sea, las cifras oficiales en España hablan de 27.180 o 200 muertos a día de hoy. Pero las cifras verdaderas van a superar con creces los 40.000 muertos. Bueno, la verdad es que ha sido una cobertura muy difícil, muy dura. Yo nunca había visto morir tan en soledad como he visto morir ni siquiera en Ruanda, ni siquiera en el Perú del cólera del 91, por poner un ejemplo, ni siquiera las guerras, o sea, que agonizaban solos, morían solos, eran enterrados solos o eran incinerados solos, ¿no? Y esa soledad ha sido muy generalizada, ¿no? Y te da una idea clara de que las sociedades europeas, occidentales, europeas, las sociedades avanzadas, no están preparadas para enfrentarse a la muerte, ¿no? Prácticamente menos los ancianos de la Guerra Civil Española no saben lo que es la muerte, ¿no? Y ha habido como una especie de actitud como de aceptación de las mentiras de los gobiernos, tanto el gobierno central, que es un gobierno de izquierdas, como de los gobiernos autonómicos, que hay de todo, ¿no? En donde se han maquillado las cifras de muertos, donde se ha intentado infantilizar la muerte, donde se ha intentado por todos los medios que los periodistas no pudiéramos trabajar ni en hospitales, ni en residencias. En España solamente se ha publicado una fotografía de un muerto descubierto en toda la pandemia. Y fue medio escándalo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando, insisto, de un número parecido a 40.000 muertos. La gente prefería mirar hacia otro lado, prefieren ver los muertos en España de Brasil, o de Estados Unidos, o de México, o de Colombia, o de Chile, o de Perú. Las imágenes que vemos de tu trabajo suelen ser en medio de guerras, ¿no? Los muertos del conflicto son muy distintos a los muertos de una pandemia. De alguna manera tal vez se sienten diferente o tal vez no, porque pues a fin de cuentas estamos hablando de vidas. Entonces, sí tengo una duda con respecto a la representación y cómo evitar, porque de pronto cuando hablamos de cifras tan grandes, lo que ocurre es que a fin de cuentas le puede pasar a los españoles como nos pasa a los colombianos, que las cifras crecen y crecen y crecen y nosotros
al lado de la cifra nos volvemos más insensibles porque simplemente se vuelve algo un poco más de la cotidianidad. Pasa con los muertos de los conflictos, pasa con los muertos de una pandemia. Entonces, ¿cómo representar pues la muerte desde ahora esta nueva perspectiva sin que el hecho de que en esa superproducción de comunicación no terminemos estando insensibles? Primero, los estados o los gobiernos siempre intentan maquillar la realidad, siempre intentan presentar la realidad de una manera, digamos, convenida en función de sus intereses estratégicos, ¿no? Y casi siempre intentan engañar a los ciudadanos. Y casi siempre los ciudadanos se dejan engañar, porque hay muy pocas veces una actitud crítica de los ciudadanos. Da igual que sea en Colombia con la guerra o con la pandemia, o en España con la pandemia, o en cualquier otro país. Hay muy poca autocrítica de responsabilidades a los gobernantes, al menos en el tiempo real. Después hay debates, dentro de unos meses se sabrá el número real de muertos que ha habido en España o en Colombia, y entonces los gobernantes dirán, bueno, es que era confuso, las cifras actualizadas. Yo me río mucho de todo esto, porque yo he estado cubriendo el cerco de Sarajevo, bombardeaban sistemáticamente la ciudad y nadie se olvidó nunca de apuntar un muerto. Los muertos estaban al día siempre. Tú ibas a la morgue y preguntabas, ¿cuántos muertos ha habido hoy? Y te decían, ha habido 18 muertos. El sexo de los muertos, tanto. ¿Cuántos eran niños? Tanto. ¿Cuántos eran jóvenes? Tanto. ¿Cuántos eran viejos? Tanto. Y aquí, en cambio, en mi país ahora, esto hablo de hace 28 años, que no había ordenadores. Ahora aquí, que hay ordenadores, resulta que se lían con las cifras. Todo esto no se lo cree nadie. Yo el primero, pero ni aquí ni en ninguna parte que está pasando. Entonces, ¿cómo actuar para que los gobernantes no nos den gato por liebre, no nos engañen? Bueno, primero, los periodistas tienen que hacer su trabajo. En España, los periodistas no han hecho su trabajo. Los periodistas han presentado muchísimas informaciones muy bien presentadas en los periódicos, con mucha grafía, con mucho dibujito, pero los periodistas, muchos de ellos, han trabajado desde casa. Y eso no es periodismo. El periodismo para mí es el periodismo que se hace en el lugar donde ocurren los hechos. Si yo estoy cubriendo la guerra de Colombia o me voy a Colombia, quédate en tu casa como periodista, teniendo en cuenta que los periodistas podíamos movernos libremente. O sea, yo el primer día que empecé a trabajar pedí un permiso, una carta de autorización a mi medio para que me permitiera viajar por toda España. Y he viajado por donde he querido, me han parado la Guardia Civil de Tráfico, me ha parado la policía local, he enseñado mi papel y nunca he tenido ningún problema para seguir trabajando, ¿no? Entonces, primero, los periodistas no han cumplido con su trabajo, en España por lo menos. Segundo, los gobernantes han engañado descaradamente a los ciudadanos. Todos los gobernantes de izquierda, los de centro, los de derecha. Tercero, los equipos de comunicación de los gobiernos han intentado impedir el trabajo de los periodistas, violando la libertad de prensa y, sobre todo, violando algo que es mucho más importante que la libertad de prensa, un intento de que no hubiera una memoria histórica sobre la pandemia. Los periodistas, cuando trabajamos, tenemos que trabajar para que haya un documento histórico, es decir, que dentro de 30 o 40 años, los niños que no han nacido todavía, los jóvenes que no han nacido todavía, los hombres y mujeres de 30 y muchos años que son niños hoy día, sepan qué pasó en España durante los meses que duró la pandemia. Tercera pata de todo este desastre es el comportamiento de la ciudadanía. Los ciudadanos han preferido mirar hacia otro lado. Si no construimos un banco de imágenes de la pandemia, no tenemos memoria de la pandemia. Y dentro de unos años, ¿cómo le vas a explicar a la gente que un virus mató a 40.000 personas en 3 meses? Me parece muy interesante porque afronta directamente el miedo. Mucho de los periodistas no saliendo y de alguna manera protegiendo a sus familias o protegiéndose a sí mismos tiene que ver con el miedo. Y entonces, tú que has cubierto mucho pues, el tema de la guerra en distintas latitudes, ¿cómo afrontas el miedo desde el periodismo? Y aquí en la pandemia está clarísimo, pero ¿cómo es el miedo en el periodismo, digamos? Miedo a cubrir en este caso, miedo a que te enfermes o enfermes a tus familiares. Digamos que ahí está el miedo. Pero, ¿qué hacemos con ese miedo? Mira, yo llevo 3 meses, o sea, yo estoy ahora mismo en un estudio que tengo en donde vivo, en Zaragoza, en España,
Este es mi estudio donde trabajo. Llevo 3 meses sin dormir en la misma cama con mi mujer, sin besarla. Y mañana es su cumpleaños. Mañana la besaré, porque ahora ya llevo como 2 semanas que he salido de zonas de peligro de COVID-19, sin besar a mi hijo. Cuando solamente estos 3 meses he comido y he cenado con mi familia, después de ducharme, cambiarme de ropa 2 veces, entrar en mi casa, que está arriba, lavarme las manos y todo, y he hecho esta vida. O sea, yo soy suficientemente responsable para que, aceptando que quiero trabajar la pandemia como periodista, porque es mi obligación, o sea, los periodistas están obligados a documentar la pandemia, igual que los sanitarios están obligados a evitar muertes, igual que las personas de las residencias están obligados a evitar muertes. O sea, cada uno tiene su trabajo, pero los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es quedarnos en nuestras casas, nuestro trabajo es salir. Yo entiendo que haya periodistas que no quieran salir, primero porque tienen patologías previas, porque tienen algunos problemas. Yo tengo amigos míos que no han podido salir porque son personas con problemas pulmonares, con personas han tenido cáncer o están en una situación complicada, patologías previas. Pero esta comodidad en la que nos hemos convertido los periodistas, que parece que somos la profesión más acomodada que hay en el mundo, que ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes. Yo tengo 60 años, acabo de cumplir, y sigo yendo a los sitios a hacer periodismo. O sea, yo no retransmito a miles de kilómetros, jamás escribo de algo que no he visto. Ser periodista es tan importante para la sociedad como ser profesor o médico. Una sociedad sin buen periodismo está totalmente condenada al fracaso y a la manipulación. Y somos manipulables porque no tenemos buen periodismo. En España y en Colombia. Yo hace 30 años, conozco Colombia hace 30 años. En el año 89, 90, 91, yo siempre iba a cualquier sitio con una radio en la oreja, porque las radios colombianas eran muy buenas. Ahora, con todos mis respetos, no lo son. Las televisiones colombianas eran muy buenas. Ahora, con todo mi respeto, no lo son. Pues porque los empresarios tienen intereses económicos, tienen acuerdos tácitos con los partidos políticos, unos son de este partido, otros son de otro, pasa igual en España, y se ha dejado hacer el periodismo serio, en profundidad, y de alguna forma estamos engañando descaradamente a los ciudadanos. Si quieres ser periodista de conflicto, si quieres cubrir una pandemia, tienes que estar en el lugar donde ocurren los hechos, no en tu casa juntando letras. Pero ¿qué pasa con el miedo que el periodista observa en la cantidad, por ejemplo, de lugares de gente anciana en Madrid que moría a montones, ¿sí? El miedo de las familias que de alguna manera no podían volver a ver a sus viejos simplemente porque no podían. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Un periodista observa ese miedo también? ¿De qué manera ese miedo de la gente lo perturba, lo conmueve? Claro. No sabemos todavía si los picos de muertos ya se han desarrollado o no. Vemos que Brasil está en la situación muy mal, Perú está muy mal, muy mal. Vamos, pero Perú, yo estoy pensando en Perú, yo conocí Perú en los 80, cuando estaba Sendero Luminoso, y yo cubrí en el año 91 con Fujimori en el poder el cólera en Perú, que también llegó a Colombia un poco, pero poco. Y yo vi morir mucha gente de cólera. Digamos, es una pandemia muy dura, pero también es verdad que en Europa, y creo que también en América Latina, al menos la clase media latinoamericana, lo ha vivido con bastante, digamos, comodidad. El confinamiento no es un confinamiento de guerra. O sea, en Sarajevo, o sea, los números de muertos se pueden parecer a los de una guerra, pero en una guerra no hay luz, no hay agua, no hay calefacción. ¿Cómo abordas tú el retrato del miedo cuando tú estás viendo a estas mujeres, a estos niños? También hay cierto pudor, ¿no? Me imagino, cierto pudor en el fotógrafo o en la fotógrafa cuando encuentra una víctima o cuando encuentra una persona aterrorizada en las guerras especialmente. ¿Cómo es retratar el miedo? ¿Cómo se ve el miedo cuando es retratado? Yo os invito, cuando acabemos este diálogo, a que entréis en mi página de Twitter y vais a ver que yo estoy publicando desde el día 5 de abril un hilo en Twitter en el que cada día subo una fotografía de lo que fue el cerco de Sarajevo.
el 5 de abril se cumplía 28 años del inicio del cerco de Sarajevo y ahí prácticamente no hay muertos. Ahí apenas hay muertos descubiertos. Preferí en ese momento hablar de la vida. Para mí es más importante la vida que la muerte en la guerra. Para mí los muertos son el menor problema de una guerra o de una pandemia. O sea, la pandemia, el anciano moría y a las horas ya estaba en el tanatorio esperando su turno para ser incinerado, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que sobreviven a una guerra? Que ven cómo la gente va muriendo y tú intentas un día más no morir. Y a mí me interesa mucho más ese punto de vista de la vida contra la muerte, la vida por encima de la muerte. Sí, Gervasio, pero yo quería, la pregunta también estaba en el sentido del miedo, de cuando ves el miedo en las personas y cómo abordas ahí, cómo lees ese sentimiento. Yo he estado delante mío en Ruanda, en Bosnia, en Sudán, en Somalia, en Irak, en Afganistán, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Timor Oriental, las guerras balcánicas, en Angola, en Congo, en lugares que he estado, he visto a gente morir y he visto a la gente que no moría porque eran sus familiares, he visto cómo miraban, he visto cómo sentían la muerte, he visto el miedo porque cuando alguien muere de cólera o muere de un bombardeo o mueren porque ha arrasado su casa, el familiar más cercano sabe que el próximo puede ser él y tiene miedo a convertirse en una víctima más, ¿no? Entonces la gente está ahí, muchas veces son civiles. Yo nunca he entendido cómo se puede disparar contra civiles, pero la guerra se dispara continuamente contra civiles. Cuando están cayendo bombas sobre un lugar, todo el mundo tiene la mirada inquieta, todo el mundo tiene miedo en el rostro, todo el mundo tiembla de terror. Entonces hay que saber retratar también este tipo de situaciones. Un ejemplo que pongo, en Ruanda, en el año 94, yo tengo fotografías en las que estoy mirando, esa persona me mira, en el siguiente fotograma agoniza y en el siguiente fotograma muere. Y en 3 disparos tengo el paso de la vida a la muerte. Pero intento que esa persona sea tratada con dignidad. Yo no soy capaz de hacer una fotografía de niños rodeados de moscas. Entonces intento hacer las cosas con un poquito de cuidado. Y en el miedo lo mismo. O sea, yo tengo fotografías donde se ve claramente en el rostro a la gente el miedo. Están muertos de miedo, porque pueden ser lo siguiente. Y no obstante, intento mostrarlos con personalidad, con dignidad, les doy un trato digno, ¿no? Porque al fin y al cabo son víctimas de la guerra y yo quiero tratarlos con respeto. Pero te diría que la conversación contigo sirve para ver lo que se viene, ¿sí? Y también para que los periodistas de alguna manera estén atentos a que eso que se nos viene encima, ¿sí? Hay que estar ahí, en el sitio, en el lugar, ¿sí? Por fuera de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación... se les ha olvidado que los medios de comunicación son los vigilantes del poder político y el poder económico, no sus aliados. Si un medio critica mucho al gobierno, pues al final puede sufrir represalia. Y en los tiempos de crisis, el no tener la posibilidad de tener de no poder reactivar los medios saneados económicamente, es también la muerte del periodismo, ¿no? O de lo que queda del periodismo. La muerte del periodismo, el periodismo con todo lo que lleva eso de carga histórica. Hablamos del periodismo vinculado al poder, pero también hay periodistas en los propios medios que intentan hacer un trabajo lo más responsable posible y lo más independiente posible. Incluso hasta en los medios más cicateros, en los medios más vergonzosos, hay periodistas que intentan hacer bien su trabajo. Lo que pasa es que muchas veces o no les dejan o les dejan hasta cierto punto, mientras que no interrumpan esa relación impúdica entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, ¿no? Y luego una cosa última que quiero deciros. En Colombia hay un problema serio, porque Colombia es un país donde la economía informal, la economía callejera informal está muy desarrollada. Y hay mucha gente que vive al día. Hay gente que sale a vender a la calle para poder comer al mediodía o la noche. O sea, sale con lo que ha ganado el día anterior y vuelve a casa y puede comer si ha vendido. Si no ha vendido, no puede comer. La gente vive muy al día, mucha gente. En España se ha solucionado, porque también hay mucha gente viviendo al día, pues que estos días se acaba de aprobar el salario mínimo obligatorio, ¿no? Y el Estado va a dar a los sectores más endebles, se llama salario mínimo digno, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es un salario
que va a variar entre 400 euros a 1.015 euros o 1.075 euros en función de los hijos que tengas, y que va a permitir que muchos trabajadores que no tienen nada puedan sobrevivir. Cuando tú ves, hombre, ¿en manos de quién estamos? Pues tendría que ser en manos de los periodistas, no que intentan en los medios de comunicación del poder hacer su tarea, sino de aquellos que no están en los medios de comunicación del poder, porque no se trata solo de intentar. ¿Sí me entiendes? Y los medios, por lo menos aquí en Colombia, y tú lo conoces muy bien, Semana, que era una revista más o menos independiente, pues ya pasó a manos del grupo Gilinski, El Tiempo a manos del otro grupo, El Espectador a manos del otro grupo. ¿Y qué pasó? Ya estamos en manos básicamente de aquellos periodistas que asumen el riesgo de hacerlo por internet sin medios masivos, llamémoslo así. De todas formas, la conversación contigo siempre es muy interesante. Pues muchas gracias por todo y hasta la próxima. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Louis Festival.